Bien, jóvenes, pues el día de hoy vamos a continuar con la unidad número 2, que habla acerca de las deducciones, tratándolos de ubicar un poco en la idea. Pues bueno, acuérdense que estamos en la materia de nómina, que nuestra unidad número 2 habla acerca de las deducciones y que entre otras deducciones pues se encuentra el impuesto sobre la renta, específicamente el que pagan los trabajadores por su salario. Si recuerdan un poco este esquemita, está aquí, ustedes lo hicieron y necesito que este esquema les quede como clara la idea de por qué lo hicieron, ¿sí? Acuérdense que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, es la que administra los impuestos del país, ¿sí? Y que hay muchos impuestos, ¿sí? Hay otros más, pero que los más importantes está el ISR y el IVA. Y que a nosotros nos interesa aprender acerca del impuesto sobre la renta lo siguiente. Acuérdense que el ISR lo pagan las personas morales y las personas físicas. Y ambas pagan el ISR sobre los ingresos que perciben. Y que una persona física puede recibir ingresos por varios conceptos, pero que el que a nosotros nos interesa es el de los asalariados. Entonces, lo que vamos a aprender pues es cómo pagan el ISR los asalariados, ¿sí? Bueno, no está por demás recordarles que los impuestos pues sirven para solventar el gasto público. Y aquí está algunas de los gastos que tiene nuestro país, ¿sí? Esto no está por demás comentarlo, simplemente pues les digo que no es el tema. Nuestro tema es este: ¿cómo pagan el ISR los asalariados? ¿Sí? Al ISR que pagan los asalariados, a veces también le llaman impuesto sobre productos del trabajo. Si alguno va y busca en su recibo de nómina que tiene pegado en el libro, puede que no encuentre el ISR que pagó, ¿sí? Que en vez de ISR diga ISPT. Entonces, pues es lo mismo, ¿sí? Nada más es otra manera de decirle. Ok. Creo que la pregunta obligada es cómo se calcula el ISR que pagan los trabajadores, o sea, los asalariados, ¿sí? Esa como que sería como nuestro objetivo, ¿no? Aprender a calcular el ISR que pagan los trabajadores. Pero resulta que esta pregunta pues la tenemos que contestar después. O sea, no es lo primero que ustedes tienen que aprender. Antes de saber cómo se calcula el ISR de los trabajadores, ¿sí? Primero nos tenemos que cuestionar lo siguiente, ¿sí? ¿Sobre qué pagan el ISR los trabajadores? Concéntrense en esta idea, ¿sobre qué pagan el ISR los trabajadores? ¿Sí? Y como quizás a muchos la respuesta sea lógica, ¿sí?
más de alguno ya estará pensando pues que va a pagar el ISR sobre las percepciones que recibe, ¿sí? O sea, sobre sus ingresos. Y bueno, en el artículo 90 de la ley de ISR nos dice precisamente que el trabajador va a pagar el ISR sobre sus ingresos, ¿sí? Sin embargo, resulta que el trabajador no paga el ISR sobre el total de sus ingresos. Resulta que una parte de esos ingresos está exenta. Y cuando digo exenta, puedo decirles también libre de impuestos. Y probablemente no les suene como estas palabras no les suenen comunes, ¿verdad? Sin embargo, las tengo que utilizar porque son los términos que se manejan en relación al cálculo del ISR, ¿sí? Entonces, esta diapositiva tiene que como darles esa curiosidad, ¿sí? Resulta que el trabajador no paga el ISR sobre el total de sus ingresos, ¿sí? O sobre el total de sus percepciones. Una parte de esos ingresos está exenta, o sea, está libre de impuestos. El mismo libro que ustedes tienen, cuando lo lean, o con quien ya lo leyó, pues, les deja claro que esta parte exenta no es gran cosa. O sea, son cantidades pequeñas, pero que para el trabajador son buenas, porque gracias a esa parte exenta, él paga menos impuesto, ¿sí? Y entonces le conviene al trabajador no pagar el ISR sobre el total de sus ingresos. Le conviene que exista este artículo 93 que le va a decir que de sus ingresos no va a pagar ISR, ¿sí? Entonces, pues para empezar en este tema de la parte grabada y de la parte exenta, ¿sí? Les cuento lo siguiente. Del ingreso del trabajador, una parte va a estar grabada. ¿Y cómo tienen que identificar esa parte grabada? Bueno, pues va a ser aquel ingreso del trabajador sobre el cual va a pagar ISR. Y va a haber ingresos del trabajador que no van a entrar en el cálculo del ISR y a ese ingreso le vamos a llamar ingreso exento. Y que va a ser aquel ingreso, vuelvo a repetir, sobre el cual no se va a pagar ISR. Por ponerles una idea muy general. Hagan de cuenta que ustedes me pagaron 8,000 pesos a la quincena. El total de mis percepciones fueron 8,000 pesos a la quincena. Cuando tengan que calcular mi ISR, tienen que ver qué de esos 8,000 van a entrar en el cálculo y qué de esos 8,000 no van a entrar en el cálculo.